Hola chicos, hoy nos vamos a convertir en viajeros del tiempo por un rato. Vamos a conocer cómo vivían los pueblos originarios en la Argentina. ¿Sabían que no todos vivían de la misma forma? Dependían del lugar en el que habitaban, como la selva, los bosques y las montañas. Estos lugares, el clima, su tierra, sus ríos, le daban lo que necesitaban para vivir, vestirse, alimentarse y construir sus hogares. En el noreste tenemos a los diaguitas que habitaban montañas muy altas y muy secas, y son en estas mismas montañas que ellos construían terrazas donde cultivaban. ¿Qué cultivaban? Cultivaban maíz, papa, poroto, zapallo, que lo usaban para su subsistencia. Los diaguitas construían sus hogares de piedra y barro y vivían en comunidad. Después tenemos, por otro lado, a los guaraníes que vivían en la selva, lugares muy húmedos, con mucha vegetación y en cercanía del río. Esta cercanía del río los convirtió en grandes cazadores y pescadores, que era su base de alimentación. Aunque también ellos cultivaban, como los diaguitas cultivaban maíz, cultivaban papa, cebolla, poroto, zapallo. Eran grandes caminadores y surcaban el río en canoas. Ellos también tenían su construcción de hogar particular. En este caso, al estar cerca del río, de la selva, conseguían maderas y hacían sus casas con maderas, paja también. La particularidad de estas casas, que eran muy grandes, y en una sola podían vivir varias familias. Formaban pequeñas comunidades con varias de estas casas, donde podía haber más de una familia por cada una. Estas casas tenían el nombre de maloca. Después tenemos en los bosques del sur a los mapuches. Vivían también en zonas montañosas, pero a diferencia de los diaguitas, que eran muy altas y muy secas, estas son muy frías y muy lluviosas estos lugares. Esto hacía que los mapuches criaran ganado, específicamente ovejas, llamas, caballos. También cultivaban trigo, papa y otras hortalizas, y usaban la lana y el cuero de los animales para construirse vestimenta. Usaban la lana de los animales para tejerse mantas. Los mapuches vivían en viviendas, en casas, también construidas de paja, pero que se llamaban rucas. Estas en particulares, las del mapuches, tenían una hoguera, como una hoguera en el medio, donde se reunían la comunidad. Los mapuches aparte eran grandes guerreros, muy valientes, que protegían sus tierras, con mucha valentía. Estuvimos viendo diferentes características básicas de los diferentes pueblos originarios. A raíz de esto descubrimos que no todos viven de la misma forma, no todos vivían de la misma forma. Dependía mucho del lugar donde vivían, para la forma de alimentarse, la forma de vestirse, cómo construían sus casas y las actividades que hacían todos los días. Unos eran agricultores, otros criaban animales, otros cazaban y pescaban. Tenían sus diferencias, pero tenían un par de cosas que compartían. Su vida en comunidad, eran pueblos que vivían en comunidad y que protegían a la naturaleza, ya que es gracias a esta que ellos pueden vivir. A raíz de ellos consiguen lo que necesitan para alimentarse, para vestirse, para construir sus hogares. Ellos respetaban mucho la naturaleza. Bueno, hasta acá nuestro pequeño viaje en el tiempo. En futuras clases seguiremos viendo en profundidad a los diferentes pueblos originarios, a ver otras características. Hola chicos, ¿recuerdan que en la clase pasada estuvimos hablando sobre pueblos originarios? Hoy vamos a conocer un poco más
de uno de ellos. Hoy vamos a hablar sobre los diaguitas, quienes vivían en el noroeste de Argentina, en zonas de montañas. Ahí podemos ver a lo lejos que se ve algunas de sus casas. Ellos cultivaban maíz, quinoa, papas, zapallos, porotos, ají, porque ellos consumían esto que cultivaban. También eran grandes artesanos. Ellos realizaban cerámicas con geniales dibujos. También criaban llamas. Las llamas le proveía la lana y era su medio de transporte. ¿Sí? También la llama era la que les brindaba la carne. Los diaguitas vivían en casas hechas de piedra y de barro, porque eran resistentes al clima de la montaña. En lo social, se organizaban en comunidades, con un cacique al cual lo llamaban el jefe. También creían en las fuerzas de la naturaleza. Creían en el sol, en la tierra, en la luna y en sus montañas, porque eran sagrados para ellos. Porque cuando llegaron los conquistadores españoles, los diaguitas lucharon firmemente para poder conservar sus tierras y su cultura. Hoy aprendimos que los diaguitas eran grandes artesanos y cultivaban muchas cosas para proveer a su cultura. También aprendimos que ellos creían en la fuerza de la naturaleza. Como así también, ellos construían casas de piedra y lucharon para poder proteger su tierra.